de conferencia de las 15 jornadas culturales Amigos del Castillo, seguimos teniendo como protagonista el ecosistema que nos rodea, la dehesa. La dehesa es un ecosistema formado por el hombre y la naturaleza, ejemplo de sostenibilidad y también sostenedor de nuestra cultura. La dehesa de Sierra Morena, dentro de la cual se encuentran las dehesas de esta comarca, son consideradas desde el año 2002 reserva de la biosfera por la UNESCO. Las dehesas, a pesar de ser un ecosistema tan importante, cuenta con amenazas. Una de las amenazas que cuenta es la seca. Estefanía Romero de los Reyes esta noche nos va a hablar sobre la seca, los estudios de los sistemas de información geográfica y el problema de la seca. Estefanía es ingeniera de Montes y Caminos, y trabaja en el grupo Traza, en la red diaria de conservación y proyectos de caminos. Como si la conocemos todos, es vecina de Cortegana, y os dejo con ella, agradeciéndote tu presencia, ¿vale? Muchas gracias. Buenas noches, voy a comenzar mi exposición. Trataré el tema de la seca, centrándome en el estudio de los sistemas de información geográfica aplicados al problema de la seca. Para comenzar, haré una introducción del concepto seca, con una definición, un apunte histórico del proceso, las especies que se ven afectadas, la biogeografía de la seca. Me centraré posteriormente en el problema en la Sierra de Huelva y veremos los factores y los síntomas que se producen. También me centraré en la aplicación de los sistemas de información geográfica al estudio del problema de la seca y los estudios recientes que se están realizando en la provincia de Huelva. Como definición de este concepto, seca, decaimiento, que muchos autores consideran que se puede aplicar tanto un concepto como otro para definir el problema, diremos que el decaimiento forestal es una enfermedad de etiología compleja. Afecta a la vegetación forestal y principalmente con mayor virulencia al género Quercus. Es el resultado de la acción de múltiples factores entre los que se encuentran bióticos y abióticos, que posteriormente pasaré a describir. La consecuencia de esto es el deterioro gradual del arbolado que desemboca en la muerte, y hay que especificar que los agentes no son los únicos que atacan al género Quercus, sino que afectan también a otras especies. Me gustaría también hacer una distinción para que no haya confusión de ningún tipo entre lo que es seca y sequía. Aunque son conceptos que están íntimamente relacionados, hay que decir que la seca es un conjunto de síntomas que desemboca en la pérdida de vigor del arbolado y que está producido por una serie de agentes dañinos como hongos, insectos y una climatología crítica que le afecta muy negativamente. La sequía, por otro lado, es un proceso de escasez hídrica que provoca las condiciones adversas para el arbolado. Dentro de la seca, uno de los factores que le afecta, como ya hemos dicho, la climatología crítica, está la sequía, pero hay que distinguir que en la sequía no hay ningún agente ni se produce ningún síntoma, porque solamente es la climatología la que incide. Haré una breve reseña histórica del proceso de la seca. Se tienen datos concretos de la seca desde el siglo XVI y XVII. Como vemos, no es algo nuevo. El decaimiento y las muertes de encinas en España se produce de forma sistemática desde el año 1978. Y es en 1980 cuando se acoge para denominar comúnmente este fenómeno a la palabra seca. La gran variabilidad climática de la segunda mitad del siglo XX ha tenido una gran repercusión en el ecosistema de la dehesa. Desde los años 1955 a 1970 es un periodo de grandes precipitaciones inusualmente elevadas. El periodo comprendido entre 1980 y 1995 es una etapa muy seca, con una serie de años críticos, como por ejemplo 1993 hasta 1996, en el que se produce una gran mortandad de encinas y alcornoques. Como he dicho, no solamente afecta este problema del decaimiento al género Quercus.
Afecta a la encina, Quercus ilex, al alcornoque, Quercus uber, al quejigo, Quercus faginia, y a otros géneros igualmente presentes en el ecosistema de la dehesa, como por ejemplo el majuelo, Crataegus monogina, y el madroño, Arbutus unedo. Este problema sí que es verdad que afecta a estas especies y a otras muchas, pero realmente donde está acusando un mayor interés en las dehesas mixtas de encinas y alcornoques. Frente a este decaimiento, el arbolado puede presentar tres tipos de comportamiento. Muerte súbita, el árbol aparentemente está sano, pero en un periodo muy breve de tiempo muere de buenas a primeras, y los efectos que presenta serían estos que se ven. El arbolado no le ha dado tiempo a que se produzca la defoliación, la pérdida de hojas, entonces se le quedan adheridas a la copa con un color atabacado, sino de que están completamente secas. También se puede producir muerte lenta, en el que se ven en el arbolado síntomas de debilidad y una disminución del follaje de la copa. Este proceso puede durar 1 o 2 años y el arbolado mostraría un aspecto como este, en el que se ven que ya ha soltado la mayoría de las hojas, la copa se ve con un menor volumen de hojas y que se ve que el árbol pues está enfermo, le pasa algo. Finalmente se puede producir un proceso de desvitalización que consiste en los mismos síntomas de debilidad que el caso anterior, pero solamente que es en un proceso más dilatado de tiempo. Y este sería, por ejemplo, un árbol que presentara estos síntomas y que puede vivir en un estado carencial y con mucho déficit, pues en más de 2 años. En el año 1999 la Consejería de Medio Ambiente comenzó realizando un estudio de biogeografía de la seca, que es el primer estudio que se realizó por la Consejería respecto a este tema. Se realizó un inventario de los focos de la seca que existían en nuestra comunidad. Se estudiaron las características ecológicas y selvícolas en las que aparecen los focos de la seca para determinar aquellos agentes bióticos que son más relevantes en cada uno de los focos seleccionados. Como resultado se obtuvo pues este mapa de distribución de focos. En color blanco serían aquellas teselas en las que no hay ningún foco de seca, y en graduación de color hasta el color rojo, en el que hay 5 focos de seca o más en masa de Quercus. Como se ve, la mayoría de las zonas afectadas pues sería Andalucía Occidental, la zona de los alcornocales en Cádiz, Sierra Norte de Sevilla, y en Huelva pues tanto en los Andévalos como en la Sierra. ¿Quedado? Vale. Esta biogeografía de la seca ha permitido obtener los patrones de distribución de daños, obtener la importancia relativa de cada factor en cada uno de los focos estudiados, ofrecer alternativas en cada una de las zonas seleccionadas, y como resultados de todo esto pues se detectaron 465 focos de seca en las masas de Quercus en Andalucía en el año 1999. Y por provincias podemos ver el número de focos. El mayor número de focos se concentra en Cádiz, 158, en Sevilla 146, en Huelva, que es el dato que nos ocupa, 110 focos, Córdoba 32, Granada 10 y Jaén 8. Hay una disminución del número de focos conforme nos vamos acercando a la parte oriental de la comunidad. También es verdad que la mayoría de las zonas de encina y de alcornoques pues están en la zona occidental silicia. Como resultado, para hacer un esquema de todos los datos obtenidos por la biogeografía, se agruparon por zonas el tipo de síndrome, agente primario, agente secundario y el principal problema selvícola de la masa. Por ejemplo, el Andévalo occidental de Huelva, el sector occidental, tenemos un tipo de síndrome, enfermedad, ocasionada por el hongo de suelo Phytophthora cinnamomi,
agentes secundarios, bueno, los que veis ahí, disconáusea mediterránea, Vetrosphaeria, Cerambis. Y el principal problema silvícola, la falta de regeneración. Y en el caso concreto de la Sierra de Huelva, estamos hablando de un decaimiento. Es algo más complejo que solamente la enfermedad. Afecta también Phytophthora cinnamomi, por supuesto, pero hay una serie de factores que también inciden en la masa que posteriormente veremos. Y también el principal problema silvícola es la falta de regeneración. En concreto, para la Sierra de Huelva, hay que decir que estamos ante un decaimiento de la masa, que el patrón de daños son focos de tamaño irregular, con unos daños difusos en grandes superficies. El porcentaje afectado de pies es medio y se distribuyen al azar por el terreno. Hay una dominancia de muerte progresiva, el segundo caso que hemos visto, como por ejemplo este, una encina que si se observa la rama esta grande izquierda, hacemos un zoom y se ve ahí cómo ya comienzan los signos de pérdida de follaje de la copa. También es verdad que tenemos presencia de hongo Phytophthora cinnamomi, que no es el único causante de los daños observados, y que se produce un debilitamiento progresivo de los árboles. Y esto muchos autores que han estudiado el problema consideran que es la tendencia que está teniendo la zona a fitoclimas más áridos. Este debilitamiento contribuye al aumento de la incidencia de otros agentes oportunistas pues, que atacan al arbolado debilitado. Los factores que afectan pues, son intercambiables y no aparecen en la misma secuencia ordenada en el tiempo. En diferentes focos de seca podemos observar que ahí primero actúan una serie de agentes y otros en otro foco, no tienen por qué ser siempre los mismos. Y por supuesto ninguno de estos agentes por sí solo podría producir la muerte del arbolado. La consecuencia de todo es que se ocasiona el debilitamiento progresivo del árbol. Y los factores, paso a describirlos ahora, tanto abióticos como bióticos como silvícolas, son los que originan el decaimiento forestal. Los factores bióticos. En primer lugar, los hongos, de especial importancia el hongo de suelo Phytophthora cinnamomi, que ocasionan la podredumbre radical. Esta enfermedad este hongo lo que ocasiona es la muerte de las raicillas absorbentes del árbol. Por eso es que el árbol llega un momento en el que no puede absorber agua. Por eso da la impresión de que se está secando. No es porque en el medio no haya agua, sino porque es que el árbol está impedido para cogerla del suelo. Este hongo, pues además, es curioso que necesita agua para desplazarse. Las esporas, una de ellas que tiene, un hongo miceto, una de las esporas que tiene dos flagelos y mediante estos dos flagelos que le sirven para moverse en medio de agua libre, lo utilizan para moverse en la lámina de agua entre las raíces y llega de una raíz infectada a otra, claro, en un proceso largo de tiempo, pero realmente no es que los árboles no tengan agua, sino que además, teniendo agua, como el hongo de suelo esté presente, ese agua les favorece para dispersarse. El hongo Hipoxylum mediterráneo es el hongo de ramas y troncos. Armillaria melea, también muy conocida por ser la que ocasiona la enfermedad tinta del castaño y ocasiona la podredumbre radical. Dentro de los insectos, el más importante que afecta es Cerambis velutina, aquí en la sierra, que es un insecto xilófago que destruye la madera, ocasionando pues túneles en el interior del tronco, debilitándolo. Suele atacar al árbol en la última fase, cuando ya está muy debilitado. Limantria dispar es un defoliador. Y entre las bacterias, Brenneria quercinia, que es el chanco sangrante, que es lo que produce exudados en la madera. Este sería el Cerambis, que es el que produce, ahí vemos la galería, que crea en el interior de la madera.
lo que ocasiona en el estado final de un árbol ya debilitado, pues puede ser, por ejemplo, esto, que el tronco se quiebre, y si nos acercamos y hacemos un zoom a la imagen, podríamos ver pues que el tronco estaba en este estado, muy malas condiciones, y además pues observamos que está podrido por dentro, pero también hay incidencia del cerambi. Aquí vemos las galerías de cuando sale ya el insecto al exterior. Los factores abióticos. Por ejemplo, el clima, que tiene especial interés en este proceso. La temperatura, podemos constatar que hay un aumento constante de temperatura y aridez a nivel general. Las precipitaciones cada vez son más irregulares, con un carácter cada vez más marcado torrencial. Y el suelo, hay que destacar que especialmente para este problema son malos o no recomendables los suelos encharcados, porque se produce la anoxia de las raíces en las plantas, la falta de oxígeno. Esto ocasiona pudriciones y favorece el ataque de hongos. Este sería un ejemplo. Esta imagen lo tomé en el Andévalo Occidental de Huelva cuando hice mi proyecto, y esto que se observa, pues el cauce de un arroyo, son zonas que se encharcan a la mínima que hay algo de precipitación, y si observamos, pues son varios árboles que están a la orilla de este pequeño barranco, y todos presentan pues muerte. Este es un claro ejemplo de muerte por rodal. Dentro de los factores selvícolas que le afectan, podemos decir que están los factores de predisposición, como las podas, que ocasionan pues heridas, en el que esto favorece pues la entrada de insectos, como vemos, además de que, claro, por ahí entra el agua, se pudre, es una mala actividad. Ahí vemos también las oquedades de haber salido el cerambi. El descorche, pues, si no se realiza adecuadamente, también puede incidir negativamente. Hay alcornoques con grandes heridas, incluso con desgarros en la capa madre, que naturalmente deja al árbol indefenso. Esta imagen, por ejemplo, pues aquí, además del descorche, pues ya ha pasado tiempo y ya se ve como por la zona interna ya ha comenzado a pudrirse el tronco. Esa herida, por supuesto, ya determina que el árbol tarde o temprano va a morir mucho antes que cualquier otro alcornoque al que no se le haya hecho ninguna herida. Otros factores selvícolas importantes, por ejemplo, el sobrepastoreo, pues produce la compactación del suelo y por lo tanto de las raíces, eliminan el regenerado, que es el principal problema selvícola que tenemos en la sierra. El laboreo reiterado puede producir heridas a las raíces y también elimina el regenerado. Un ejemplo de sobrepastoreo, por ejemplo, sería este, en el que incluso se ve que de la parte basal del tronco pues ha sido eliminada la corteza del árbol. En el suelo pues no hay nada de vegetación, está además se ve el suelo compactado, y este es otro ejemplo en el que se aprecia mejor pues el ganado, los daños que le ha producido tan grandes a la encina. La sintomatología de este proceso, pues siguiendo un orden más o menos lógico, sería pues muerte de brotes y ramillos. Cuando veamos eso en un árbol ya nos puede indicar pues que hay un problema. Por ejemplo, un pequeño ejemplo. Una defoliación, la necrosis del sistema radical ocasionada por Phytophthora cinnamomi. Eso, por supuesto, no se ve, pero realmente es un problema importante que afectaría al arbolado. Este sería un ejemplo tomado de un estudio de una raíz en el que se ve pues todas esas manchas oscuras. Es el daño que está produciendo el hongo, son ya estructuras del hongo que están afectando a la raíz. Como vemos, una raíz fina afecta a las raíces absorbentes, que son las encargadas de tomar nutrientes y agua del suelo. Y finalmente pues ocasionan tarde o temprano la muerte del árbol. Podemos decir que las enfermedades asociadas, producidas por los agentes bióticos que hemos visto antes, pues serían los chancros, las podredumbres radicales, la seca de ramillos.
como por ejemplo este es un ejemplo de chancro en un alcornoque. Las conclusiones, pues decir que la seca es una enfermedad de etiología compleja, que el principal factor incitante sería la sequía, aunque no es el único. El factor contribuyente varía según el foco, pero hay que decir que al menos un agente biológico es muy importante y que no va a estar, que al menos hay un agente biológico virulento que produciría el deterioro del arbolado, y esto haría que fuera más fácil el ser atacado por otros agentes hasta que desembocara en la muerte. Que el hongo Phytophthora cinnamomii es un agente de los más frecuentemente asociados, con una gran virulencia, y que no hay una solución única y eficaz, por desgracia. Ahora pasaré a hablar de mi proyecto, aplicación de los sistemas de información geográfica a la seca. Consistió en la evaluación de las posibilidades que tiene la fotointerpretación digital para estimar la reducción tanto en número de individuos en dehesas como superficie a partir de fotografías aéreas que fueron tomadas en los años 1997 y las tomadas en el año 2002. Realicé el estudio en 12 municipios del Andévalo Occidental de Huelva. Las herramientas que utilicé para mi proyecto fueron la ortofotografía digital proporcionada por la Consejería de Medio Ambiente, la Junta de Andalucía, el programa ARGIS, la cobertura de dehesa proporcionada por el MASA, también de la Consejería de Medio Ambiente, y la red de equilibrio biológico del Departamento de Ingeniería Forestal de la Universidad de Córdoba. Esta imagen de la derecha es en concreto una de las ortofotos del año 2002, se ve perfectamente, bueno, tiene una gran resolución, buena calidad, mucha mejor que, claro está, la del año 1997, y si nos fijamos, pues esas manchas que se observan son las copas de las encinas, también se ven en embalse, está todo perfectamente definido en las ortofotos. Y esta sería la cobertura de dehesa inicial de la que yo partí para realizar mi estudio. La metodología consistió en un proceso de binarización. Este proceso se ha utilizado antes, pero en pequeñas parcelas, de modo experimental. Yo lo apliqué a una superficie bastante más amplia, a todo el Andévalo Occidental, y consiste en un cambio de la apariencia de la ortofoto que hemos visto antes, ya que se realiza una agrupación de los píxeles de la imagen en dos rangos de reflectancia, adecuados a las características de cada una de las imágenes. Se aplicaron filtros para eliminar aquellos elementos redundantes, por ejemplo, el embalse que hemos visto antes fue eliminado. También se aplicaron, por ejemplo, esta imagen de aquí todavía no ha sido aplicada los filtros, pero aún no se ha terminado el proceso. Se ve, por ejemplo, carretera. En la zona de la esquina inferior izquierda se ven zonas de matorral más densas y no se puede diferenciar lo que es copas individuales. Por lo que se creó una máscara de dehesa matorralizada. En amarillo se ve lo que es la máscara que se interpuso, se creó para eliminar todos aquellos elementos que no nos fueran útiles para el proceso. Todo esto nos dio como resultado final del proceso de binarización una imagen de dehesa sin elementos de distorsión. Se realizó un proceso para contrastar las ortofotos del año 1997 y 2002 para obtener una cartografía de cambio. Esta cartografía es a nivel de individuos por un lado y a nivel de superficie ocupada por copas de los árboles por otro lado. Los resultados que obtuve, pues los cambios en la cobertura de dehesa fueron a través de la comparación de la cobertura de dehesa entre esos 2 años, obteniendo número de individuos por un lado y superficie por otra. Esta es la imagen del Andévalo Occidental. En amarillo se ven aquellos municipios que no estuvieron dentro del estudio. Todo lo demás fueron las zonas en las que yo realicé mi proyecto. En rojo se ven aquellos municipios, en concreto son 8, en los que hay reducción en el número de individuos.
y en verde se ven aquellos en el que hay aumento de individuos. Esto no nos debe extrañar porque el Andévalo es una zona de grandes repoblaciones y además de que están en muy buenas condiciones. ¿Por qué no leen los nombres de los municipios? Un poco por encima. Pues os diré, por ejemplo, en los que ha habido aumento de individuos, en los que se ven en color verde, pues Santa Bárbara de Casa, Puebla de Guzmán, El Almendro, Villanueva de los Castillejos, y luego en rojo, en los que ha habido pérdida de individuos, Paimogo, sobre todo Paimogo, una gran pérdida, Cabezarrubia, Cerro del Andévalo, Villanueva de las Cruces, Alhorno, El Granado, Sanlúcar de Guadiana y San Silvestre de Guzmán. El incremento de individuos es fundamentalmente por forestaciones pequeñas, ¿no? O sea, por arbolitos pequeños, ¿no? Exactamente, pero que ya han llegado a un tamaño lo suficientemente grande como para que se pueda recoger en la ortofotografía. Perdón. La cartografía de dehesa, una vez corregida, que obtuve, permitió pues ver la distribución de esta dehesa ya corregida en el Andévalo de Huelva, que sería esta imagen. Estas teselas de dehesa ya han sido corregidas con todo el proceso que he mencionado antes. Y como resultado, pues decir que esta sería la evolución. Aparecen los municipios, el número de pies que se han contabilizado en el año 1997, el número de pies del año 2002, la superficie en metros cuadrados en ambos años. Este proceso es bastante útil porque llega hasta el punto de que identifica cada una de las copas como una unidad. Por eso se ha podido realizar un conteo de individuos. Lo novedoso del proceso, que es todo automático, por así decirlo. Los municipios más afectados, por ejemplo, Paimogo, que se ha pasado pues el número de pies de 121.000 a 86.000 individuos en ese periodo de tiempo. Sanlúcar, también muy afectada, 138.000, pasó a 108.000, 30.000 individuos perdidos. Y Puebla de Guzmán es uno de esos en los que ha habido un aumento de árboles. 142.000 en el año 1997, que pasaron a 263.000. Los errores que se han podido producir en el proceso aplicándolos a una superficie tan grande, pues se subsanan o se pueden corregir en gran medida si se aplican pues a nivel de explotación. Un ejemplo de esto, pues esta imagen en la que se han tomado pues pequeñas parcelas y claro, pues el proceso pues sale más exacto. Hasta ahí los datos de mi proyecto. Ahora pasaré a mencionar los estudios actuales que se están realizando en la provincia de Huelva. Decir, a modo de dato informativo, que hay 240.000 hectáreas de quercinia en la provincia, 1.512.000 árboles que se ven afectados por la enfermedad y que según una encuesta realizada por Asaja Huelva en los años 2005 y 2007, pues hemos obtenido estos resultados. La zona de estudio ha sido, por un lado, el Andévalo y por otro, la Sierra de Huelva. El número de fincas en el que se han realizado la encuesta pues serían 109 en el Andévalo y en la Sierra 32. La superficie afectada, 13.000 hectáreas en el Andévalo y 6.635 hectáreas estudiadas en la Sierra. Y los árboles que se han cortado, pues son datos de las mismas explotaciones que le han pasado a Asaja, y serían 66.723 en el Andévalo, algo menos porque también es menor superficie, claro está, en la Sierra, 17.000. Los árboles que están enfermos, pues 133.000 en el Andévalo y 19.000 en la Sierra. Como vemos, en la zona del Andévalo pues hay muchos rodales, como la imagen que os mostré antes, que están enfermos y que están afectados. Y haciendo una comparación árboles cortados por hectárea, obtenemos que en el Andévalo tenemos pues 5 árboles, mientras que en la Sierra tenemos 3. El dato del total, en el año 2005 tenemos 141 fincas en total, 19.700 hectáreas en las que se ha realizado la encuesta, 84.470 árboles que han sido cortados y 153.000
94 árboles pues que están enfermos y que en un periodo de tiempo, más tarde, más temprano, pues también serán cortados. También se realizó en el año 2002-2003 un proyecto de I+D a cargo del programa de la Dirección General de Investigación y Formación Agraria de la Consejería de Agricultura y Pesca. Se realizó la evaluación de la respuesta de los árboles enfermos a la inyección con fosfonato contra el principal agente causal, Phytophthora cinnamomum. Sí que es cierto que ahora veremos los resultados, puede ser una solución o por lo menos paliar los males del arbolado, pero sí que es verdad que también se ha estimado el coste de aplicación en condiciones reales y ya veremos después el dato que es importante. Los árboles tratados, decir que han tenido una buena reacción en general al tratamiento y que han tenido pues una sensible mejoría respecto a la masa foliar, respecto a los que no han sido tratados con esta inyección. Y el coste por hectárea son 342,67 euros por hectárea. Esto es lo que realmente a lo mejor es más problemático de aplicar. Decir también que recientemente se ha constituido el Foro para la Defensa y Conservación de la Dehesa con el nombre Encinal. Encinal viene de, por un lado, encina y alcornoque, porque son las dos especies más importantes presentes en la dehesa y que se ven más afectadas por el problema de la seca. Y ya os digo que es muy reciente, la presentación ha sido en Huelva el 3 de mayo de este año. Este sería el logotipo del foro creado y que surge a partir del foro creado por la Mesa de la Seca por Asaja Huelva en el año 2003. Actualmente hay 20 miembros, Asaja, tanto Asaja Cádiz, Huelva, como Sevilla y Socor, las universidades de Huelva, Sevilla, Córdoba y también Faro. Ya vemos que también la zona de Portugal está interesada porque realmente también está afectada por el problema. El Consejo Regulador de Jamón de Huelva y la Asociación de Industrias Cárnicas de Huelva, entre otros. Ya digo que hay 20 miembros. Como vemos, pues hay una representación bastante amplia de pues todos aquellos sectores que más o menos se ven influidos por este problema de la seca. Los objetivos que tiene el foro, pues aunar esfuerzos con los sectores implicados, pretenden buscar soluciones, la divulgación del problema de la seca, fomentar la investigación y solicitar a la Administración pues ayudas para aquellas fincas afectadas. Y sin más, pues os agradezco la atención y si tenéis alguna duda, estoy a vuestra disposición. Sonia, yo te doy mi más ferviente enhorabuena, me parece que es un trabajo magnífico, muy bien expuesto, las herramientas de la digitalización y la ortofotografía me parecen también magníficas por la exactitud que puede representar, ¿no? Por lo que hasta ahí me parece magnífico tu trabajo y te animo a que lo siga profundizando, ¿no? Muchas gracias. Yo cuando oigo hablar de la seca me entra una especie de endemonamiento porque curiosamente en el foro, aparte de la instancia oficial de la universidad, de la Consejería de Agricultura y de Medio Ambiente, no hay nadie. O sea, me da la impresión de que, por ejemplo, se vuelcan hasta excesos, digamos, paranoicos con el lince, para salvar los 4 linces y medio que hay en Doñana, y resulta que están muriendo en los últimos años más de 200.000 encinas, y la Consejería de Medio Ambiente y la Consejería de Agricultura, yo creo que no le echan ni puñetero caso, o por lo menos una cosa muy marginal, ¿no? Pero no se te ocurra cortar un vallado de tarta en el parque porque se te puede venir el mundo. Yo no sé si eso es así realmente, como la sensación que tenemos es que las instancias oficiales están pasando totalmente del problema.
o por lo menos no se lo toman con el interés que yo creo que merecía la pena, porque esto como no hay una solución pronta a ese nivel, y como la sequía y los factores predisponentes o asociados sigan incidiendo en el tema, de aquí a 15 o 20 años tenemos la mitad del encinar. ¿Sí? Teniendo en cuenta que es un encinar pues envejecido por la falta de regeneración, pues yo no sé cuánto tiempo durará, pero vamos, la tendencia no es muy buena. Realmente, en cuanto a lo que dice de la consejería, hasta donde yo sé, mi proyecto, por ejemplo, sí que fue con ayuda de la Consejería de Medio Ambiente, fue un convenio de colaboración, consejería con la Universidad de Córdoba. Entonces, hasta donde yo sé, se están realizando estudios de la Universidad de Córdoba, auspiciados por la consejería, pero ya no sé si deberían tener ellos una implicación mayor en el problema. Se puede demandar, se puede pedir, eso está en nuestra mano. Otra cosa ya es el caso que nos quieran hacer, claro. Pero hasta donde yo sé, serían pues estudios en los que ellos están ahora colaborando. Por ejemplo, el mío. Y que se está... Yo creo que muy puntualmente y muy así como de... Que yo creo que no, sí, que se pueden exigir más cosas. Además, en el foro este de Encinar, pues sí que se plantean pues ir a administración, ir a Bruselas, solicitar ayuda por el problema que tenemos. O sea que sí, ese foro pues consigue llevar a cabo todas las iniciativas que plantean, pues entonces sería una buena idea realmente. Yo, igual que Pepe, felicitarte y la pregunta, ¿cuál es tu opinión sobre la posible solución del tema? Decía de la Pito. Porque aquí esa es la gran pregunta. Es importantísimo la sierra. Esto es la riqueza de la sierra gira en torno al encinar. Pues sí. En el momento que el encinar desaparezca, aquí la cabaña de porcino desaparece. Sí. Exactamente. Es que el ecosistema en el que nos movemos pues nos afecta a todos los niveles. Y bueno, desde mi punto de vista, hasta donde yo puedo decir o creo que sé, la solución única, eficaz, que termine con el problema en un periodo corto de tiempo, no hay. Actualmente se están haciendo estudios, como vemos, enfocados pues que si la inyección de fosfonato al tronco, que se ha visto que tiene una buena repercusión, pero claro, también está ahí el problema económico. A lo mejor no en todas las explotaciones se puede realizar, ¿no? ¿Por qué es caro el tratamiento? 343 sí, pero salva el árbol, por hectárea. Lo que se ve es que lo mejora sensiblemente. Lo que retrasa la enfermedad, entonces... Claro, no lo salva, ¿verdad? Según la He visto información, pruebas que después no lo ha salvado. No. Se han muerto también los árboles. lo que hará a lo mejor es mejorar las condiciones de vida del árbol y a lo mejor retrasar la muerte. ¿Y no hace de vacuna para los sanos? Es que no es una vacuna, no, la función no es esa. Entonces, la solución, aparte de ese estudio que se está haciendo, o aplicándolo también a hongos de suelo, tratamientos al suelo, pues desde mi punto de vista, mirar por lo que tenemos actualmente y que, por ejemplo, las prácticas silvícolas, que no sean tan negativas para el arbolado, que eso lo vemos cada 2x3 en los montes, ¿no? También vemos las podas que se hacían antaño, ¿no?, para el carboneo, dejando los troncos en tan malas condiciones. Y, por supuesto, la influencia del ganado, que hay una gran cantidad de animales en unas pequeñas cercas. Esa cerca se ve perfectamente como el arbolado pues está condenado, tarde más o tarde menos. Y desde mi punto de vista, lo que yo estoy apostando también porque se haga, y a mí la idea que me parece mejor, pues sería plantar nuevas encinas y alcornoques. El regenerado, favorecer a los que ya están implantados, las que ya están surgiendo, y luego pues hacer lo posible para nosotros fomentar el que haya nuevos individuos para el futuro. Esa es mi opinión. El replantar, el ir con el capucho allí metiendo las 2 o 3 bellotas de vez en cuando en distintos sitios para que vaya saliendo. Pues... es la única solución. Bueno, hay un problema que es el ganado, que si tuviera que pues ser el ganado lo tienes que limitar, ¿no? No, ponerle pequeños protectores individuales. Esa es otra opción. ¿Por qué la repoblación que se está haciendo a base de alcornoque y no de encina? Porque yo me da la sensación que la mayoría de la repoblación que se está viendo en el Antiguo y todo eso es de alcornoque.
Sí, está además de quejigo y acebuche. Se está haciendo, supongo yo, no lo sé, principalmente pues porque se quiere obtener cuando el árbol sea ya adulto el aprovechamiento del corcho. Y, hombre, también en las zonas más del sur, a lo mejor que sean más arenosas, el alcornoque realmente va mejor en los terrenos más arenosos que la encina. ¿Hay una diferencia de la enfermedad entre cuando ataca la encina o el alcornoque? Porque yo he observado que los alcornoques resisten bastante más que la encina. En concreto... Parece, no sé. En yo veo concreto... que la encina y el alcornoque resisten. Pues puede ser, entre otras cosas, porque como el agente que es más virulento con el arbolado en sí, Phytophthora cinnamomi, pues sí que se han hecho estudios de inoculación de pequeñas plantas jóvenes y se ha visto que para obtener los mismos síntomas, pues en el alcornoque solamente hay que ponerle la mitad de inóculo y en la encina, o sea, en el alcornoque habría que ponerle el doble de inóculo que la encina, es decir, pues que la encina es más sensible que el alcornoque al ataque del hongo de suelo. Hasta ahí es lo que yo sé, vamos. Y me supongo que será por eso. ¿Perdón? A medida que avanza el verano, va habiendo cada vez menos agua, ¿no? Hasta el punto que se produce un estrés tan grande que se forman burbujas en las conducciones, en el silema y en el foema. Eso condiciona que tendría que ser, hace falta más agua, más regulación para que las burbujas se cierren, ¿sabes? Y haya una normalidad en el sistema de conducción de la laboral, de la salida laboral, de todo el proceso. ¿Ha oído algo de eso? Pues no he escuchado nada del tema de cavitación, de silema floema, no. Otra cosa, una defensa, por darte las gracias porque traigas esto aquí a colación, que realmente haya una cultura de defensa del patrimonio de la encina en esa zona. El tema del pastoreo, ¿no? Ajá, O sí. sea, lo que siempre, esa es la foto que no nos interesa, ¿no? Porque eso habrá que llamarle guarreo o cerqueo, sí, lo que sea. Sí. Pero las ovejas y las vacas no tienen culpa de eso, ¿no? O sea, y eso en las explotaciones en fin. Siempre traemos la foto de explotaciones de 10 hectáreas que tienen 20 metros cuadrados donde duermen los guarros, ¿no? Y a ver qué hacemos con los guarros o qué hacemos. Si realmente hubiese pastores, eso no se produciría, ¿no? Por lo cual, llamar a esos pastoreos, ¿no? Bueno, no nos interesa, ¿no? el nombre genérico que se le da normalmente sería pues, el tratamiento del ganado. Sí que es verdad que esto pues en las explotaciones afecta a aquellas parcelas en las que el ganado pues está más tiempo, en la que pues duerme, se le echa de comer. Sí que es verdad que son los árboles, como he dicho, son esos árboles los que están condenados en un futuro próximo. Y medidas de solución a esto, pues yo he visto, por ejemplo, en la zona de los Pedroches, en la Sierra Morena de Córdoba, que se le hacen unos pequeños muros bajos alrededor de cada tronco en aquellas parcelas en las que está más tiempo el ganado, y entonces se evita pues eso, los daños que estamos viendo en la base del tronco, que los guarros pues llegan y se empiezan a comer la corteza directamente. Esa sería una solución, por lo menos para esas cercas, claro. Claro, ese es el problema, como todo. La restricción económica siempre está ahí. ¿Qué? Pues yo lo he comentado, creo. A ver, que ahora mismo no sé dónde está. Está dentro de los... Sí, sí, pero... no me acuerdo dónde lo tengo puesto. Cuando hablabas que afectaba a otras especies distintas, ¿no? Sí, exactamente, sí. Ahí está. Aquí, vale. Pues la relación, pues que uno de los hongos que afecta también a las encinas y al alcornoque, produciendo podredumbre radicales, el principal problema
que tienen los castaños, porque es el que produce la tinta del castaño. Esa sería la relación. Es un hongo que está en el suelo y que si hay encinas, alcornoques próximos a donde hay castaños, pues el hongo, pues fácilmente, si hay contacto con raíces, podría pasar. Lo que yo sí he observado es que cuando hay un castaño que se seca, hay una fila entera. Y a veces zonas completas. Pues porque los daños se pueden producir por rodales. Y en esto no, esto es una hilera como si fuera una hilera. Claro, yo me supongo que será porque las raíces de los castaños pues están a lo mejor entramadas unas con otras y el que adquiere uno la enfermedad se le va pasando al otro, al otro, al otro y por eso están todos en hilera. Sí, yo tampoco lo he visto, pero vamos. Sí que es verdad que los patrones aquí en la Sierra de las Encinas no es por rodales, como se ve más fácilmente en el Andévalo de Huelva. En el Andévalo sí que por rodales, como la imagen que hemos visto, por zonas donde hay uno, pues todos los de alrededor también están afectados. Aquí en la Sierra pues son individuos aislados en una distribución, como he dicho antes, más al azar. También puede ser porque aquí hay menos incidencia del hongo de suelo y que a lo mejor afectan más las condiciones climáticas del árbol en sí, en los debilitamientos por las podas, por los tratamientos silvícolas, en fin. No sé si le respondo. Eso. Si no hay ninguna pregunta más. Agradecerte que nos hayas transmitido tu conocimiento y darte un poco un símbolo de Cortegana y el